Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. ¿Qué significa la palabra Biblia? Biblia es una palabra de origen griego y significa literalmente los libros. Ese término Biblia proviene de una antigua ciudad llamada Biblos, lugar donde se fabricaban el material llamado papiro que se utilizaba para hacer los libros en aquel tiempo. Al traducirse del griego al latín, pasó a las lenguas occidentales. Así, comenzó ya a utilizarse el término en femenino singular, es decir, la Biblia. No como antes que se mencionaba los libros, ahora es en singular la Biblia, un solo libro. Con este término se conoce ahora la colección de libros reconocidos como sagrados bajo la inspiración y dirección de Dios. Decimos que son sagrados precisamente por eso, porque aunque fueron escritos por manos humanas, es Dios quien inspira y quien dirige. La Biblia es el libro más leído en el mundo. En ella encontramos la parte espiritual más importante de nuestra cultura y civilización. Es también portadora de valores de justicia, de libertad y de fraternidad. Para nosotros, los cristianos católicos, la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros creemos que es Dios, alguien que puede comunicarse con nosotros y que lo ha hecho a través de ella de manera más sublime. Dios, en el comienzo se ha revelado a Israel por medio de Moisés y los profetas. Y para nosotros los cristianos, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, es que se nos da a revelar. La Biblia es un libro portador de sentido para los que buscan todo en la vida. La verdad, la voluntad de Dios están contenidas en ellas. Hay ocasiones en que deseamos saber qué me pide Dios, qué debo hacer en mi vida. Al leer los distintos libros de la Sagrada Escritura, Dios nos contesta y nos da una directriz para seguir nuestro caminar en la vida. Muchas veces nos encontramos con Biblias distintas y como católicos nos surge la duda de cómo saber cuál Biblia es la que es católica. Las Biblias católicas son fácilmente reconocibles por sus notas e introducciones. Además, poseen el nombre del censor eclesiástico, que revisó la traducción con el nil obstant, que no es otra cosa más que una aprobación, no haber un impedimento. Y el imprimatur del obispo, que autoriza su publicación para que la Biblia se imprima. La Biblia, según las fuentes antes consultadas, y dicho todo lo anterior que se enumeró, es todo eso, pero es también principalmente la persona de Jesús viva y actual. ¿Por qué decimos que la palabra de Dios es viva? Recordemos que Dios todo lo ha creado por medio de su palabra y por tanto la vida de los seres y la creación entera tienen su origen en la palabra de Dios. Y es actual porque la palabra de Dios a lo largo de la historia ha hablado a los hombres y mujeres de ayer, de hoy y de siempre. Y nos ha hablado para transmitirnos aquello que Dios quiere de nosotros, para advertirnos de los peligros de la vida y también para transmitirnos el plan de salvación que tiene para nosotros, al cual todos estamos llamados, y es para todo aquel que cree y se convierte a Jesucristo, en el cual se cumple la plenitud de los tiempos. En la exhortación apostólica del ahora Papa Emérito Benedicto XVI sacó un documento en aquel entonces llamado Verbum Domini. En este documento el Santo Padre destaca en la primera parte de este documento la voluntad de Dios de abrir y mantener un diálogo con el ser humano en el que Dios toma siempre la iniciativa. Y resalta también la importancia que hay entre escritura y tradición. En el tercer capítulo de este mismo documento, el Santo Padre pone de manifiesto el deseo de que la Biblia sea mejor conocida en las escuelas y en las universidades, y que los medios de comunicación social usen todas las posibilidades técnicas para su divulgación.
Es decir, el Papa quiere que todo el mundo leamos la Biblia, aunque ya decíamos anteriormente que es el libro más leído en el mundo. Imagínense lo que sería si se utilizaran todas las herramientas tecnológicas para poder llegar a más gente. Por eso es tan importante el que llegue a las escuelas y a las universidades. En la conclusión de este mismo documento se reitera a esforzarse por tener cada vez más familiaridad con la Sagrada Escritura. Y esto es para todos los cristianos católicos. El Papa nos está pidiendo que nos esforcemos, que no solamente vayamos a misa, que no solamente escuchemos un tema, sino que hagamos el esfuerzo por estudiar, por meditar, pero sobre todo por hacer viva la palabra de Dios en nuestra vida. Terminamos esta reflexión recordando una frase que decía San Jerónimo, aquel santo que fue el encargado de traducir la Biblia al latín, y es en relación a lo importante que es conocer la Sagrada Escritura. Él decía, desconocer la Escritura es desconocer a Dios. Para profundizar en el estudio de las Sagradas Escrituras, el Instituto Bíblico Católico de la Diócesis de Guadalajara te invita a inscribirte en los diferentes planes de estudio y horarios pensados especialmente para ti. Para informes e inscripciones, contáctanos en www.institutobiblicocatólico.org o a los teléfonos 38 25 91 50 y 10 78 69 21. Te esperamos.